En una noche oscura, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un hombre se enfrentaba a un desafío monumental. Nehemías, un simple copero del rey, escuchó una noticia desgarradora. Jerusalén, su amada ciudad, estaba en ruinas. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tu hogar estuviera en peligro? Nehemías no solo sintió tristeza, estaba decidido a actuar. Con cada lágrima que derramó, su corazón ardía con un propósito. Imagina estar en su lugar, sintiendo el peso de la historia y la esperanza sobre tus hombros. ¿Cómo te sentirías al ver que todo lo que amas está desmoronándose? Nehemías no se quedó de brazos cruzados. Él reunió valor, oró y trazó un plan audaz. ¿Te has preguntado cómo un hombre común puede cambiar el destino de una nación? Fue su fe, su determinación y su liderazgo lo que lo llevó a reconstruir no solo muros, sino también corazones. A medida que avanzamos en esta historia, prepárate para descubrir los secretos de un líder que se enfrentó a la adversidad con valentía. ¿Estás listo para explorar el legado de Nehemías y su impacto en la historia? La aventura apenas comienza. Contexto histórico. Vivir en un tiempo de exilio y desolación no es algo que cualquiera pueda imaginar, pero para mí, Nehemías, esta fue la realidad. El exilio babilónico marcó una época de dolor y pérdida para mi pueblo, los judíos. Las paredes de Jerusalén, una vez imponentes y llenas de vida, habían caído, y con ellas, el orgullo y la esperanza de mi gente. Nos encontramos lejos de nuestra tierra, en un lugar donde las costumbres y los dioses eran ajenos a nosotros. La historia de nuestro pueblo no solo se contaba en los libros, se sentía en el aire, en las lágrimas que llorábamos al recordar lo que habíamos perdido. En este contexto, mi vida comenzó a tomar forma. Era un tiempo en el que las promesas de los profetas resonaban en nuestros corazones, pero la realidad diaria era más dura que cualquier profecía. La opresión babilónica nos había despojado de nuestra identidad, y cada día que pasaba, me preguntaba si alguna vez volveríamos a ver la tierra prometida. Los relatos de nuestros antepasados, de un Jerusalén glorioso, contrastaban con la vida que llevábamos en la corte persa. Era un constante tira y afloja entre la esperanza de un futuro mejor y el peso del presente que nos oprimía. Cuando escuché la noticia del regreso de algunos de mis compatriotas, una chispa de esperanza encendió mi corazón. Pero esa esperanza se apagó rápidamente al enterarme de la difícil situación que enfrentaban en Jerusalén. La ciudad estaba en ruinas, sus muros caídos, y su gente sufría. Este no era solo un problema físico, era un golpe directo a nuestra identidad como pueblo. La reconstrucción de los muros no era solo una cuestión de seguridad. Era una necesidad vital para restaurar nuestra dignidad y nuestro lugar en la historia. Así que, en medio de mi trabajo como copeiro del rey Artaxerxes, mi mente y mi corazón estaban en Jerusalén. Aunque mi posición era privilegiada, la tristeza por la condición de mi ciudad natal me seguía a todas partes. Cada copa que servía me recordaba que la vida continuaba en el palacio, pero no en mi hogar. La distancia entre el lujo del palacio y la miseria de mi pueblo se volvía cada vez más insoportable. Esta lucha interna me llevó a la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida y la de muchos. Debía actuar. Ascendencia e ocupación. Mi vida como hijo de Acalias y copeiro del rey no era la que había imaginado. Ser copeiro no solo significaba degustar el vino antes de servirlo, también era un puesto de confianza y respeto en la corte. Sin embargo, este privilegio a menudo pesaba en mi conciencia, pues sabía que mi pueblo sufría. Cada vez que me encontraba frente a Artaxerxes, la imagen de Jerusalén en ruinas me venía a la mente. A pesar de mi posición, sentía que era un prisionero de la opulencia del palacio. Recuerdo con claridad aquel día en que un grupo de mis compatriotas llegó a la corte. Su relato sobre la devastación de Jerusalén me golpeó como un martillo. Me contaron sobre las puertas quemadas y los muros derribados, y cómo esto había dejado a nuestro pueblo vulnerable y desolado. La angustia que sentí no se puede describir con palabras. Era como si cada palabra que pronunciaban fuera una espina que se clavaba en mi corazón. En ese momento, entendí que no podía quedarme de brazos cruzados, aunque mi posición me proporcionara comodidad. La vida en la corte me había enseñado a ser diplomático y astuto, pero también a ser un líder. Mis raíces familiares me llenaban de orgullo, y era mi deber honrar el legado de mis antepasados. La historia de mi familia estaba entrelazada con la historia de mi pueblo, y no podía permitir que se desvaneciera ante mis ojos.
Mi ocupación como copeiro, aunque respetada, no podía compararse con la llamada que sentía en mi interior para regresar a Jerusalén y restaurar algo que había sido destruido. Así, la combinación de mi ascendencia y mi ocupación me preparó para el desafío que tenía por delante. Sabía que debía pedir permiso a Artaxerxes para regresar a mi tierra. Aunque era un riesgo, la necesidad de actuar superaba el temor. Mis días como copeiro me habían dado la oportunidad de conocer al rey y ganar su confianza, pero también había aprendido que el poder se puede utilizar para el bien o para el mal. En ese momento, decidí que usaría mi influencia para hacer algo significativo, chamada para Asaún. La decisión de actuar no fue fácil, pero el impulso en mi corazón era demasiado fuerte para ignorarlo. Cuando finalmente me presenté ante Artaxerxes, mis manos temblaban de nerviosismo. Sabía que estaba a punto de pedir algo monumental, permiso para dejar la corte y regresar a Jerusalén. Antes de abrir la boca, apreté los puños y respiré hondo. Era un momento decisivo y debía ser valiente. Contar la historia de mi pueblo, de su sufrimiento y pérdida, era mi única opción. Artaxerxes me miró con curiosidad cuando le hablé de la situación en Jerusalén. Recuerdo cómo su rostro se tornó serio al escuchar sobre los muros derribados y la vulnerabilidad de nuestra gente. No era solo un rey distante, había un hombre que parecía comprender la gravedad de la situación. Mientras hablaba, vi en sus ojos una mezcla de interés y compasión. A pesar de que sabía que era un rey persa, en ese momento parecía más un aliado que un opresor. Con el corazón en la mano, le pedí que me permitiera regresar y ayudar a reconstruir los muros. Le expliqué que no solo se trataba de ladrillos y cemento, sino de la restauración de nuestra identidad como pueblo. Para mi sorpresa, Artaxerxes no solo concedió mi solicitud, sino que también me ofreció recursos y cartas de autorización. Fue un momento de incredulidad. No solo había obtenido su permiso, sino también su apoyo. Era como si el destino estuviera alineándose para que pudiera llevar a cabo lo que había sentido en mi corazón. Esa conversación cambió mi vida. Al salir de la corte, sabía que cada paso que daba sería un paso hacia mi hogar, hacia la restauración de mi pueblo. La llamada para la acción había sido clara. No podía ignorar mi responsabilidad. A partir de ese momento, cada día se convirtió en una preparación para el viaje que tenía por delante. Tenía que reunir a hombres y mujeres dispuestos a unirse a mi causa. La misión era grande y el camino hacia Jerusalén estaba lleno de incertidumbres, pero la fe en mi corazón era más fuerte que cualquier obstáculo. Viaje a Jerusalén. El viaje a Jerusalén fue un desafío que nunca imaginé que enfrentaría. A medida que dejaba la corte persa, sentí una mezcla de emoción y miedo. Era una travesía que representaba no solo un regreso físico, sino también un retorno espiritual. La distancia entre Susán y Jerusalén era considerable, y las noticias de la situación en la ciudad resonaban en mi mente. Cada milla que recorría era un recordatorio de la misión que había asumido: reconstruir los muros de mi ciudad y restaurar la esperanza de mi pueblo. La carretera estaba llena de peligros. Sabía que no solo enfrentaría la hostilidad del terreno, sino también la amenaza de aquellos que no querían ver a Jerusalén resurgir. Mientras avanzaba, me di cuenta de que la historia de mi pueblo era también una historia de resistencia. Cada paso que daba era un homenaje a aquellos que habían sufrido y luchado antes que yo. El peso de su legado me empujaba hacia adelante, y no podía permitirme rendirme. Durante el viaje, encontré a otros judíos que también estaban regresando a Jerusalén. Compartimos historias y esperanzas, y juntos comenzamos a formar una pequeña comunidad. La camaradería que se desarrolló entre nosotros fue fundamental para mantener viva la fe en nuestro propósito. Cada vez que nos deteníamos para descansar, recordábamos las promesas de Dios y lo que significaba regresar a nuestra tierra. Eran momentos de oración y reflexión que fortalecían nuestro espíritu colectivo. Finalmente, después de semanas de viaje arduo, llegamos a las afueras de Jerusalén. La vista de la ciudad, a pesar de su devastación, me llenó de una mezcla de tristeza y determinación. La realidad de las ruinas me golpeó con fuerza. Los muros caídos eran un eco del sufrimiento de mi pueblo, pero en lugar de rendirme ante la desolación, sentí una oleada de propósito. Sabía que este era el lugar donde debía estar, y que el trabajo que tenía por delante era esencial para la restauración de nuestra identidad. Al entrar en Jerusalén, la ciudad parecía susurrar historias de grandeza y esperanza. Los rostros de mis compatriotas, que se reunían en la plaza, reflejaban la mezcla de alegría y desesperación. Había mucho por hacer, pero juntos
Teníamos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Mi corazón latía con fuerza. Había llegado a casa y ahora era momento de poner en acción todo lo que había prometido a Dios y a mi pueblo. Reconstrucción, 2 muros. La tarea de reconstruir los muros de Jerusalén fue monumental, y desde el primer día supe que no podía hacerlo solo. La responsabilidad, no. Liderazgo y movilización. La historia de Nehemías es fascinante, especialmente cuando se trata de su capacidad para liderar y movilizar a su pueblo. Desde el momento en que llegó a Jerusalén, Nehemías no solo se vio como un líder, sino como un hombre en misión. Primero, tuvo que evaluar la situación de los muros y la ciudad. Con astucia y un enfoque práctico, organizó a los habitantes en grupos, asignando tareas específicas a cada uno. No se trataba solo de reconstruir muros, era fundamental que cada persona sintiera que tenía un papel vital en esta misión colectiva. Una de las estrategias más ingeniosas de Nehemías fue involucrar a las familias en la reconstrucción. Al asignar secciones del muro a diferentes grupos familiares, no solo fomentó la responsabilidad, sino que también creó un sentido de comunidad. La gente trabajaba codo a codo, lo que fortalecía los lazos entre ellos y les hacía sentir que estaban contribuyendo a algo más grande que ellos mismos. Esto también ayudó a evitar tensiones, ya que cada grupo tenía un interés personal en la finalización de su sección del muro. Además, Nehemías no escatimó esfuerzos en motivar a su gente. Hizo discursos inspiradores y utilizó la historia de su pueblo como un poderoso recordatorio de su identidad y propósito. Les recordó las promesas de Dios y cómo la reconstrucción no era solo una tarea física, sino una restauración de la esperanza y la dignidad. A través de su liderazgo, Nehemías logró que la gente se sintiera empoderada, lo que fue crucial para mantener el ánimo en momentos difíciles. También fue esencial que Nehemías estableciera un sistema de supervisión. No podía estar en todos lados al mismo tiempo, así que delegó responsabilidades y se aseguró de que hubiera líderes locales que pudieran resolver problemas y mantener la motivación. Este enfoque no solo optimizó el esfuerzo, sino que también generó un sentido de propiedad entre los líderes locales, quienes se sentían valorados y responsables por el progreso del trabajo. Finalmente, la efectividad del liderazgo de Nehemías se vio reflejada en la rapidez con la que se lograron los objetivos. En poco tiempo, los muros de Jerusalén comenzaron a tomar forma y la ciudad comenzó a recuperar su antiguo esplendor. Su habilidad para movilizar a su pueblo no solo fue un testimonio de su liderazgo, sino también un ejemplo de cómo la unidad y el propósito pueden superar cualquier adversidad. Oposición y conflictos. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción no fue fácil. Nehemías tuvo que enfrentar una serie de opositores, decididos a detener su progreso. Los enemigos, como Sanbalate y Tobías, no solo estaban en desacuerdo con la reconstrucción, sino que también buscaban desestabilizar el proyecto a través de la intimidación y la manipulación. En lugar de amedrentarse, Nehemías se mantuvo firme, usando la oposición como una oportunidad para fortalecer su determinación y la de su pueblo. Una de las tácticas de Sanbalate y Tobías fue intentar sembrar la discordia entre los trabajadores. Ellos se burlaban de la obra y menospreciaban la capacidad de los judíos para completar la reconstrucción. Nehemías, reconociendo que la moral era crucial, organizó sesiones de oración y reflexión, recordando a la gente que su trabajo era parte de un plan divino. Esto ayudó a mantener el enfoque y a reducir la influencia negativa de los opositores. Nehemías no solo se enfrentó a la oposición verbal, también hubo amenazas físicas. En un momento, recibió noticias de que sus enemigos planeaban atacarlos. En respuesta, tomó medidas preventivas, armando a los trabajadores y organizando turnos para la vigilancia. No estaba dispuesto a permitir que el miedo desbaratara su misión. A través de su valentía y estrategia, logró neutralizar las amenazas y continuar con la obra. La resistencia no solo venía de fuera. Dentro de la comunidad, había quienes se mostraban escépticos sobre el éxito de la reconstrucción. Algunos sentían que era un esfuerzo fútil frente a los poderosos enemigos. Nehemías, sin embargo, se dedicó a escuchar sus preocupaciones y a ofrecerles esperanza. Al involucrar a todos en el proceso y alentar la comunicación abierta, logró transformar el escepticismo en confianza. A pesar de todos los desafíos, Nehemías mantuvo su fe y su enfoque. En última instancia, la oposición solo sirvió para hacer que la comunidad se uniera más. Superar estos conflictos se convirtió en una parte esencial de la historia de la reconstrucción de Jerusalén.
un recordatorio de que, a menudo, las adversidades pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y unidad. Reformas sociales. A medida que Nehemías lideraba la reconstrucción de los muros, se dio cuenta de que no podía ignorar las injusticias sociales que existían entre su pueblo. La opresión y la explotación eran problemas graves que necesitaban atención inmediata. Nehemías sabía que para restaurar la ciudad, también debía restaurar la justicia y la equidad entre los judíos. Esto lo llevó a implementar una serie de reformas sociales que transformaron la vida cotidiana de su comunidad. Una de las reformas más significativas fue su lucha contra la usura. Muchos judíos estaban endeudados y enfrentaban la amenaza de perder sus tierras y sus familias debido a los altos intereses que debían pagar. Nehemías tomó una postura firme y exigió a los nobles y a los oficiales de la ciudad que devolvieran las tierras y cancelaran las deudas. Su valentía al confrontar a las élites era notable, ya que arriesgaba su posición y su seguridad personal por el bien del pueblo. Otra de las medidas que tomó fue la creación de un sistema de justicia más equitativo. Nehemías se aseguró de que se escucharan las quejas de los oprimidos y que se tomaran decisiones justas. Estableció un ambiente en el que la comunidad podía expresar sus preocupaciones sin miedo a represalias. Esto no solo mejoró la calidad de vida de muchos, sino que también restauró la confianza entre los habitantes de Jerusalén. Nehemías también entendió que la restauración social iba de la mano con la espiritual. Por ello, promovió la necesidad de volver a las enseñanzas y leyes que habían sido olvidadas. Al hacerlo, no solo buscaba un cambio en las circunstancias materiales, sino que también deseaba un renacer espiritual en su pueblo. Las reformas que implementó estaban alineadas con los principios de justicia y compasión que siempre habían sido parte de la identidad judía. Finalmente, las reformas sociales de Nehemías tuvieron un impacto duradero. No se trató solo de una mejora momentánea, sentaron las bases para una sociedad más justa y equitativa. Su liderazgo no solo se destacó en la reconstrucción de muros, sino también en la restauración de la dignidad y la esperanza de su pueblo. Al lograr un cambio profundo y significativo, Nehemías se convirtió en una figura clave en la historia de Jerusalén. Relación con Esdras. La colaboración entre Nehemías y Esdras es un aspecto crucial de la historia de la reconstrucción de Jerusalén. Ambos líderes, aunque venían de contextos diferentes, compartían un objetivo común: restaurar la vida espiritual y social de su pueblo. Su asociación fue fundamental para guiar a los judíos en su regreso a las tradiciones y enseñanzas que habían sido parte de su herencia. Esdras, como sacerdote y escriba, tenía un profundo conocimiento de la ley de Moisés. Su papel fue vital en la restauración de la vida religiosa de Jerusalén. Nehemías, aunque era un líder político y militar, entendía que la verdadera reconstrucción no podía darse sin una renovación espiritual. Así, trabajaron juntos, combinando sus fortalezas para abordar las necesidades tanto físicas como espirituales de la comunidad. La primera gran colaboración entre Nehemías y Esdras ocurrió cuando este último leyó la ley ante el pueblo. Fue un momento de profunda emoción, donde los judíos, al escuchar las enseñanzas, se sintieron conmovidos y conscientes de su identidad. Nehemías apoyó a Esdras y se aseguró de que el mensaje fuera comprendido. Este tipo de sinergia entre un líder secular y uno religioso fue clave para galvanizar a la gente y fortalecer su determinación. Además, la relación entre Nehemías y Esdras también se basó en la confianza y el respeto mutuo. Ambos sabían que necesitaban el apoyo del otro para lograr sus objetivos. Nehemías valoraba la sabiduría de Esdras y su compromiso con la enseñanza de la ley, mientras que Esdras veía en Nehemías un líder capaz de llevar a cabo las reformas necesarias en la sociedad. Este tipo de colaboración es un modelo a seguir, mostrando cómo diferentes líderes pueden unirse para lograr un objetivo común. Finalmente, la influencia de Nehemías y Esdras perduró más allá de su tiempo en Jerusalén. Juntos, sentaron las bases para una comunidad que valoraba no solo la reconstrucción física, sino también la espiritual. Su legado continúa resonando en las enseñanzas y tradiciones judías, recordándonos que la verdadera restauración implica tanto la edificación de estructuras como la renovación del espíritu. Oración y dependencia de Dios. La vida de Nehemías estuvo marcada por su profunda dependencia de Dios, y esto se manifestó en su constante práctica de la oración. Desde el momento en que escuchó sobre la devastación de Jerusalén, supo que no podía enfrentar este desafío solo. Su primera acción fue orar, buscando la guía y el apoyo divino.
Esta práctica constante de oración no solo le dio fuerza, sino que también le permitió mantener su enfoque en la misión que tenía por delante. Nehemías entendía que, lectura de la ley. Recuerdo aquel momento como si fuera ayer. Fue un día especial en Jerusalén, lleno de anticipación y reverencia. Esdras, el sacerdote, se levantó frente al pueblo, sosteniendo en sus manos la ley de Moisés. La multitud, ansiosa por escuchar, se congregó en la plaza y el ambiente estaba cargado de expectativa. A medida que Esdras comenzaba a leer, se podía sentir una mezcla de temor y admiración en el aire. La ley no era solo un conjunto de reglas, era la esencia de la identidad del pueblo, un recordatorio de sus raíces y de lo que significaba ser parte de la comunidad de Dios. El impacto de esa lectura fue profundo. Muchos comenzaron a llorar al oír las palabras que hablaban de la fidelidad de Dios y de las promesas que habían sido hechas a su pueblo. Era como si cada palabra resonara en sus corazones, despertando recuerdos de su historia, de su sufrimiento y de su esperanza. Nehemías, al observar la reacción del pueblo, se dio cuenta de que este momento era crucial para la restauración espiritual de la nación. La ley traía consigo una oportunidad para la reflexión y para un nuevo comienzo, algo que todos necesitaban desesperadamente. Además, la lectura de la ley no se limitó a un simple acto, fue un llamado a la acción. Nehemías y Esdras sabían que no podían quedarse solo en la emoción del momento. Era necesario interpretar y explicar lo que se leía, para que cada persona entendiera no solo el significado de las palabras, sino también cómo se aplicaban en sus vidas cotidianas. Así, comenzaron a trabajar juntos, haciendo que la ley cobrara vida, preparándose para guiar al pueblo en su camino de regreso a la rectitud y la obediencia a Dios. La respuesta del pueblo fue notable. A medida que la comprensión de la ley se profundizaba, también lo hacía su deseo de vivir de acuerdo con ella. Se comprometieron a seguir las enseñanzas y a restaurar su relación con Dios. Esto no solo era un momento de renovación espiritual, sino también una oportunidad para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más sólido y unido. Nehemías observó cómo la comunidad comenzaba a unirse, fortaleciendo lazos que habían estado debilitados por el exilio y el sufrimiento. Sin embargo, no todo fue fácil. La lectura de la ley también trajo a la superficie las luchas y los desafíos que el pueblo había enfrentado. Nehemías sabía que la verdadera transformación no podría lograrse solo con palabras, sino que requeriría un compromiso genuino por parte de cada individuo. Así, se propuso guiar al pueblo en la implementación de esa renovación, recordándoles la importancia de vivir en obediencia y en unidad, para que la obra de Dios en Jerusalén pudiera florecer. Pacto y renovación. Después de la poderosa lectura de la ley, el pueblo se sintió motivado a hacer un pacto con Dios. Era un momento de decisión, un momento en el que cada individuo debía considerar su propia relación con el Creador. Nehemías, junto con Esdras, instó a la comunidad a renovar su compromiso con la alianza que habían hecho con Dios en el pasado. Era un llamado a recordar las promesas, a reconocer los fracasos y a buscar una nueva dirección. La renovación del pacto simbolizaba la voluntad del pueblo de no solo escuchar, sino también de actuar. La ceremonia fue un momento de gran solemnidad. Cada persona se comprometió a seguir los mandamientos de Dios, a no desviar su camino y a vivir en fidelidad. Era un compromiso que abarcaba todos los aspectos de la vida, la adoración, la justicia social y el trato entre hermanos. Nehemías, al ver la seriedad con la que el pueblo asumía esta responsabilidad, sintió una profunda satisfacción. Sabía que este pacto no era solo una formalidad, sino una declaración de intenciones que podría transformar sus vidas. Asimismo, las promesas hechas por el pueblo incluían la restauración de prácticas que habían sido olvidadas, como el descanso del sábado y la entrega de los diezmos. Nehemías entendió que estas acciones eran fundamentales para mantener la santidad y la unidad dentro de la comunidad. Al restablecer estos principios, el pueblo no solo honraría a Dios, sino que también fortalecería su identidad colectiva. Era un paso hacia la sanación, un acto de obediencia que demostraría su deseo de vivir en armonía con la voluntad divina. Sin embargo, Nehemías también sabía que la renovación del pacto iba a requerir un esfuerzo constante y un recordatorio regular. Las viejas costumbres y las influencias externas podrían amenazar su compromiso. Por ello, se establecieron líderes y ancianos para guiar al pueblo y asegurar que todos permanecieran enfocados en sus promesas.
La vigilancia y la disciplina serían necesarias para mantener la integridad del pacto. Nehemías estaba decidido a no permitir que el pueblo se desviara nuevamente. A medida que el pacto se formalizaba, una nueva esperanza comenzó a surgir entre los habitantes de Jerusalén. La renovación de la alianza fue un símbolo de su restauración y su deseo de vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Era un momento de alegría y de expectativa, donde cada individuo se sintió parte de algo más grande. Nehemías sabía que este era solo el comienzo, pero era un comienzo prometedor, que podría llevar a un renacer espiritual y comunitario. Desafíos personales. No todo en la vida de Nehemías fue fácil. A pesar de su fervor y dedicación, enfrentó momentos de desánimo que lo llevaron a cuestionar su misión. Las críticas y la resistencia eran constantes, no solo de enemigos externos como Sanbalate y Tobías, sino también de algunos dentro de su propia comunidad. Había días en que la presión parecía abrumadora, y las sombras del desánimo amenazaban con consumirlo. En esos momentos, Nehemías tuvo que buscar la fortaleza en su fe y en su relación con Dios. Es curioso pensar cómo, a menudo, los líderes son percibidos como figuras invulnerables, pero Nehemías era humano, con emociones y dudas. En las noches más oscuras se encontraba solo, reflexionando sobre el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. La carga de la reconstrucción y la restauración de la vida espiritual de su pueblo era inmensa. Sin embargo, en esos momentos de soledad y lucha, siempre encontraba consuelo en la oración. Era su refugio, el lugar donde podía derramar su corazón y buscar la dirección divina. Con el tiempo, Nehemías aprendió que el desánimo no era un signo de debilidad, sino una parte natural del liderazgo. Reconoció que incluso los momentos difíciles podían ser oportunidades para crecer y fortalecer su carácter. Cada vez que se encontraba en la encrucijada, recordaba su propósito y la razón por la que había regresado a Jerusalén. Esta claridad lo empoderaba y lo motivaba a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. La resistencia que enfrentaba solo hacía que su determinación se fortaleciera. Además, Nehemías no enfrentó estos desafíos solo. Se rodeó de personas que compartían su visión y su fe. Juntos, se apoyaron mutuamente en momentos de duda y desánimo. La comunidad se convirtió en una fuente de aliento y fortaleza, y Nehemías entendió que no estaba solo en su lucha. Este sentido de unidad era crucial para mantener el enfoque en la misión que Dios les había encomendado. Aprendió a confiar en sus compañeros, a compartir sus preocupaciones y a celebrar juntos las victorias. En última instancia, cada desafío personal que Nehemías enfrentó se convirtió en un capítulo en su historia de fe. Las luchas lo moldearon y lo prepararon para ser un líder más fuerte y compasivo. Su legado no sería solo sobre la reconstrucción de muros, sino también sobre la resiliencia y la importancia de la comunidad en tiempos difíciles. Nehemías se convirtió en un ejemplo de cómo, a pesar de las adversidades, la fe y el compromiso pueden prevalecer, inspirando a futuras generaciones a mantener su confianza en Dios. Legado de Nehemías. El legado de Nehemías es vasto y significativo. No se trata únicamente de los muros reconstruidos de Jerusalén, sino de la transformación espiritual y social que logró en su pueblo. Su ejemplo de liderazgo, dedicación y fe continúa resonando a lo largo de las generaciones. Nehemías nos enseña que un verdadero líder es aquel que está dispuesto a escuchar, a actuar y a guiar a su comunidad hacia un futuro mejor. Su historia es un recordatorio de que la restauración no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Uno de los aspectos más admirables de Nehemías fue su habilidad para unir a un pueblo dividido y desanimado. A través de su liderazgo, logró movilizar a los judíos, motivándolos a trabajar juntos por un objetivo común. La forma en que organizó la reconstrucción de los muros, asignando tareas y fomentando la colaboración, es un modelo de cómo un líder puede inspirar a otros a superar sus diferencias y enfocarse en su misión. Este sentido de unidad y propósito es lo que verdaderamente marcó la diferencia en el renacer de Jerusalén. Además, Nehemías no solo se preocupó por la reconstrucción física de la ciudad, sino también por la restauración de la vida espiritual del pueblo. Su colaboración con Esdras en la lectura de la ley y en la renovación del pacto es un testimonio de su compromiso con la fe y la justicia. Nehemías entendió que no se trataba solo de edificar muros, sino de edificar. Y así, llegamos al corazón de la historia de Nehemías.
Este hombre, que pasó de ser un copero en la corte persa a un líder valiente, nos enseña lecciones poderosas sobre la fe y la perseverancia. ¿Alguna vez has sentido que estás enfrentando un desafío demasiado grande? Nehemías nos muestra que, con determinación y confianza en Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Imagina a Nehemías, rodeado de escombros, viendo las murallas de Jerusalén en ruinas. Su respuesta no fue rendirse, sino orar y actuar. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si adoptaras esa misma actitud? La historia de Nehemías no es solo un relato antiguo, es un llamado a la acción para todos nosotros. Ahora reflexionemos. ¿Qué muros en tu vida necesitan ser reconstruidos? ¿Cuáles son esos sueños o proyectos que has dejado de lado? Nehemías nos invita a levantarnos y comenzar a trabajar, a no tener miedo de las dificultades. Recuerda, cada paso que damos puede ser un ladrillo en la construcción de un futuro mejor. Así que, ¿estás listo para tomar la iniciativa? ¿Qué te detiene? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y juntos sigamos explorando más historias que transforman vidas. Nos vemos en el próximo video.